Hoy continuamos, hermanos, hablando sobre este maravilloso tema de Efesios, sobre la vida cristiana. El libro de Efesios muestra el desarrollo de la vida cristiana, cómo empezó y cómo llegó a nosotros y cómo se desarrolla. Recuerda que la vida cristiana viene de Cristo. Por lo tanto, no empezó en la tierra, empezó en el cielo. Todo el plan de salvación empezó en el cielo. Vino con Cristo a nosotros y terminaremos con Él por los siglos de los siglos. Y vamos al capítulo 2, porque en el capítulo 2 estamos hablando del versículo 11 en adelante, pero ya vamos en el 14 y solamente quiero hacer un pequeño resumen. En el versículo 11 en adelante empieza a hablar de cómo Dios incluyó al pueblo gentil en el cuerpo de Cristo. Cómo Dios trajo el pueblo que no era judío a ser pueblo de Él, a ser pueblo de Dios. Y en el versículo 11 y versículo 12 muestra el pasado de nosotros. La Biblia dice que todos nosotros éramos incircuncisos, todos nosotros estábamos sin Dios, todos nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, todos nosotros estábamos ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la hoja de vida de toda persona que no ha conocido a Jesucristo como Salvador. Y si hay alguno de ustedes aquí en esta mañana que no está seguro de ir al cielo, es porque no ha conocido a Jesús. Y si no ha conocido a Jesús, esta es su hoja de vida delante de Dios. Un incircunciso, un pagano, uno que está sin Dios, separado de Él, uno que está alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos y a las promesas de Dios para con su pueblo. No tienes esperanza de vida eterna, por lo tanto estás sin Dios en el mundo, eres un ateo. Esa es la hoja de vida de una persona que no ha conocido a Cristo. Y Dios envió a Cristo a la tierra para que esa vida suya cambie y no sea así, sino sea a la manera de Dios. En el versículo 13 empezamos a hablar sobre el acercamiento de los gentiles a la presencia de Dios. El versículo 13 muestra que el autor del acercamiento fue Dios Padre. Él fue el que nos acercó a los que estaban lejos, a los gentiles, como a los que estaban cerca, a los judíos, porque ambos pueblos estaban separados de Dios. Y el instrumento del acercamiento fue Cristo, es Cristo Jesús. Nadie puede ir al cielo y nadie puede ser hijo de Dios si no es por el Hijo de Dios. Sin Cristo no hay salvación, porque Él es nuestra paz. Él fue el que hizo de los dos pueblos, pueblo judío y pueblo gentil, un solo pueblo. Y hoy vamos al versículo 14. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por el placer de volver a estar delante de ti. El placer de volver, Dios, a escuchar tu voz juntos. El placer de Dios de estar delante de tu presencia en tu Hijo Jesucristo. El gozo de estar unidos como pueblo y aprender de ti. Gracias porque no solamente nos has hecho hijos, sino discípulos tuyos. Y como discípulos nos presentamos hoy abriendo las Escrituras para oír tu voz, aprender de ti y ser perfeccionados, moldeados a la imagen tuya para ser como tu Hijo Jesús y disfrutar ese privilegio de conocerle antes de que Él aparezca y le veamos cara a cara. Te pido perdón, Dios, por todo aquello en que hemos fallado, hemos pecado contra ti. Y damos gracias por la sangre de Jesús, quien nos limpió, nos perfeccionó y nos permite escucharte claramente, ser moldeados por ti y prepararnos para la segunda venida tuya. Edifica tu iglesia en esta mañana. Y si hay alguien que no te conoce, ruego misericordia para él, para que te conozca. Ruego, Dios, que tu Santo Espíritu, quien convence y nos convenció a nosotros, los convenza a ellos de su pecado, pero también los convenza de que Jesús perdonó y perdona todo pecado y nos libra de la ira venidera. La gracia tuya sea sobre todos. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Versículo 14, hablando de la obra del acercamiento realizado por Cristo. El versículo 14 en adelante empieza a mostrarnos cómo lo hizo. Cómo Él hizo de los dos un solo pueblo. Cómo nos acercó. Y en el versículo 14 vamos allí. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cómo lo hizo? Derribando la pared intermedia de separación. La obra de acercamiento la hizo Jesús, uniendo dos pueblos, judíos y gentiles. Recuerden lo que les dije la vez pasada. Antes de Cristo
había dos pueblos, los judíos y los gentiles. Pero después de la obra de Cristo, ahora hay tres pueblos: judíos, gentiles y la iglesia. Judíos, gentiles y la iglesia. Hay muchos que dicen que el pueblo de la iglesia empezó con Adán. Es una posición. Pero es interesante que si Dios guarda todos sus principios como lo hace, la iglesia no empezó con Adán. La iglesia empezó después de Cristo. Hay un principio en la Biblia sencillo. ¿Quién fue primero? ¿El hombre o la esposa? El hombre. Y solo después de que el hombre fue hecho, Dios sacó la esposa de él. Ahora, si Dios creó un nuevo hombre y le hizo una nueva esposa, ¿a quién hizo primero? ¿A la esposa o al hombre? Al hombre. Por eso fue formado primero Jesús como hombre y después la esposa. Y la esposa vino de él y para él. Por eso Jesús siempre habló de su esposa en futuro. Y la esposa vino después de él. Y es maravilloso saber que la iglesia es la esposa del Cordero. La iglesia. ¿Y cómo la hizo? Efesios dice cómo la hizo. Uniendo dos pueblos. Y es interesante que los judíos no empezaron con Adán. ¿Con quién empezaron los judíos? En Abraham. Y realmente salieron de Judá, por eso se llaman judíos, porque vienen de Judá, de la tribu de Judá específicamente, aunque los judíos son mucho más amplios porque vienen todos de Jacob, pero realmente iniciaron en Abraham, que fue el hombre que fue elegido para formar la nación de Israel. Pero la iglesia fue hecha de dos pueblos: un pueblo que es judío y un pueblo que no es judío. Ese pueblo gentil, al cual pertenecemos todos nosotros. ¿Cuántos judíos hay aquí? No, ningún judío hay aquí. Todos gentiles, unidos por Cristo en un solo cuerpo. Y es interesante porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Y cómo se llama ese uno que salió de esos dos pueblos? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Dice el versículo: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Y cómo lo hizo? Derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál es esa pared? Es interesante mirando en construcción. Hay un ángulo, la Biblia dice que ese ángulo es Cristo Jesús. Él es la piedra angular que une dos paredes, la pared antigua y la pared nueva, que une dos pueblos, el antiguo y el nuevo. El antiguo pueblo con el que Dios trabajó fue el pueblo judío, pero el pueblo nuevo que está siendo anexado es el pueblo gentil. Y quien une esas dos paredes es Cristo Jesús. Por eso el texto dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y esa pared intermedia de separación básicamente está hablando de la ley. De la ley. Ahorita estaremos mirando porque es una metáfora que realmente hay ahí, donde están uniendo la ley, divide a judíos y a gentiles, y hace que los judíos no se junten con los gentiles y más bien aborrezcan a los gentiles y los traten como paganos, como perros, como basura. Pero ahora en Cristo Jesús, el pueblo judío le toca tomar una decisión distinta: mirar al pueblo gentil como un pueblo que ha hallado gracia delante de Dios. ¿Sabe que tenemos todavía esa pared hoy en día entre muchos cristianos? Muchos cristianos ven a otros creyentes como allá, los gusanos, y a los impíos allá. Pero no debe ser así para la iglesia, porque nosotros no sabemos cuántos de esos impíos pertenecen al pueblo de Dios. Aún no han llegado, aún no han sido llamados, pero van a llegar porque Dios los va a llamar a través de la predicación del evangelio que Dios está haciendo a través suyo y a través mío. Hermano, le hago una pregunta. ¿Alguna vez ha pensado de esta manera diciendo: para ese no hay salvación, ese va para el infierno? ¿Alguna vez ha pensado usted así? Yo sí he visto a muchos creyentes así, y después dan la sorpresa de que los ven con una Biblia en la mano cantándole al Señor y sirviéndole a Él. Y dice: wow, ¿y eso cuándo sucedió? Porque en el plan eterno de Dios, usted y yo no tenemos permiso para juzgar a nadie, pero tenemos la orden de Dios para predicarle a todo mundo, porque no sabemos cuál de esos gentiles o cuál de esos judíos han sido llamados para ser parte de un nuevo pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo que Él trajo.
Y dice el versículo 15, ¿cómo lo hizo? Primero derribando la pared intermedia, ¿cómo más? Dice, aboliendo en su carne las enemistades, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. O sea, cumpliendo la ley en él mismo para poder unir dos pueblos que estaban divididos por la ley. Cristo Jesús cumplió la ley a favor suyo y a favor mío, para unirnos a los dos, no bajo la ley, sino bajo el amor de Él. ¿Qué ley los unió a usted con su esposa y con su esposo? ¿Cierto que fue una ley la que los unió? La ley del matrimonio, que hace que dos extraños sean uno, que hace que dos extraños puedan dormir juntos, sin que nadie los vea mal, ni los critique, que hace que dos extraños tengan familia, se reproduzcan, que hace que dos extraños sean dueños de lo mismo, que hace que dos extraños sean familia. Por eso el matrimonio une tan maravilloso este plan que Dios hizo con dos pueblos distintos y enemigos, el pueblo judío y el pueblo gentil. Usted sabe que la mayoría del conflicto que tenemos hoy en día está en el oriente y afecta a todo el mundo. ¿Y es todavía entre quiénes? Entre judíos y gentiles. Entre judíos y gentiles que no conocen a Jesús. Porque el judío y el gentil que conoce a Jesús llegan a ser hermanos, no amigos, sino hermanos. Y a veces más que hermanos, porque llegan a ser buenos amigos. Por eso es maravilloso mirar este principio en la Escritura. Dice que Él unió judíos y gentiles derribando esa pared intermedia, aboliendo las enemistades. Un acto que Él lo hizo en su propia carne. Al venir y encarnarse y al morir y llevar nuestras transgresiones. Jesucristo no quitó la ley de entre los hombres, no la quitó. Lo que Él hizo fue cumplir correctamente la ley para poder justificarnos a nosotros y darnos a nosotros el privilegio de cumplir la ley en Él, no por nosotros mismos, sino por Él. Realmente, hermanos, es un principio verdadero y maravilloso. Vamos a Timoteo un momentico, por favor. Porque la ley no fue abolida, sino cumplida. Y la ley sigue vigente, pero no para el pueblo de Dios. Vamos a primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 1. Los versículos 7 al 11 voy a leerlos. Dice, porque hay gente que se desvía tras palabrería usando la Biblia. Dice, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Mira, hermano, recuerde que todo el que pretende vivir bajo la ley vive bajo maldición. Porque la ley exige cumplir todo al 100%. Y el que viola un solo mandamiento de la ley invalida toda la ley y queda bajo maldición. Por eso maldito todo aquel que pretende vivir bajo la ley y no es capaz de cumplirla. Por eso Cristo vino y cargó con la maldición de la ley a favor nuestro, cumpliéndola Él. Y murió como un maldito, siendo bendito. Murió como un transgresor, habiendo cumplido la Biblia. Y lo juzgaron como uno que violaba la ley, como uno que transgredía la ley, cuando Él moría cumpliendo toda la ley a favor de nosotros. Para que nosotros no vivamos por la ley, sino por la gracia de Él en Cristo Jesús. Pero por eso el texto dice que hay gente, o siervos, o muchos que se creen doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos esto, que la ley es buena, porque es de Dios, si uno la usa de manera correcta. Hay muchos que pretenden usar la ley para ir al cielo y van a ir al infierno si no conocen a Jesús. Hay otros que pretenden vivir por reglas y todo lo juzgan por reglas como a ellos les parece. Pero no miran que ellos mismos están violando la ley al no poderla cumplir al 100%. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada ¿para quién? Para el justo. La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Sencillo. La salvación del ser humano no es por cumplir mandamientos ni reglas, solamente por la fe en Jesús. Pero la ley sigue vigente para que cualquiera que la transgrede, la ley lo castigue. La ley la castigue.
Si yo le digo a mis hijos, a las 9 de la noche tienen que llegar, esa no es una ley de vida, es una ley de orden para que ellos estén a las 9 y no se queden en la calle más tiempo. Pero si ellos no cumplen la ley, lo único que están diciendo es: papá, disciplíneme porque soy rebelde y no quiero someterme a la ley tuya, no quiero vivir bajo el orden de esta casa. Entonces dicen: disciplíneme. ¿Y el papá qué debe hacer? Aplicarle la ley. ¿Cuál? La vara, que es la ley de la gracia, la ley del amor. Hijo, ¿por qué te amo y quiero que no seas rebelde? Tengo que disciplinarte no para que llegues a las 9, sino para que llegues a ser puntual y respetuoso con tus padres, que cuando te dicen a las 9 es a las 9, si te dicen a las 10 a las 10, pero dices a las 6 a las 6, porque no es una ley de llegar a las 9, solamente de obedecerle a su propio padre en la hora que el padre le estipula que llegue. Entonces, para el justo que se aparta a vivir sometido, o más bien rebelde, hay que aplicarle la ley, pero por gracia, la ley por amor que lo lleva a vivir en santidad. Pero de esa ley fue que el Señor básicamente nos libró. Por eso dice el versículo 15: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Para qué? Dice: para crear en sí mismo, o sea, en él, de los dos, pueblo judío y gentil, crear un solo y nuevo hombre. ¿Quién? Es interesante que el nuevo hombre, ¿cuándo empezó? Después de que Cristo abolió las enemistades. ¿Y dónde abolió él las enemistades? En la cruz. Por eso la iglesia empieza después de la cruz, después de la obra redentora, porque sin redención no hay salvación. Aunque los del Antiguo Testamento esperaron en él y son el pueblo de Dios y son salvos por la fe, el nuevo pueblo es la iglesia. Y este texto es maravilloso, dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, en él mismo, de los dos, un solo y un nuevo hombre. ¿Cómo lo hizo? Dice: haciendo la paz. ¿La paz entre quiénes? Entre ellos dos, pueblo judío y pueblo gentil. Miremos un ejemplo claro en la Biblia, el ejemplo de Pablo. Pablo, ¿qué era para el pueblo creyente? Un enemigo. Uno que perseguía a los creyentes y se dedicaba en apresar creyentes, arrastrar creyentes, llevarlos a la prisión. Pero una vez el Señor lo llamó, siendo judío gentil, porque él es judío gentil, es la combinación de los dos. Lo llamó, llegó a ser amigo de todos los discípulos y aún dio la vida por muchos. Porque realmente el evangelio hace ese cambio. Por eso es interesante y quiero hacer una aplicación aquí. Creyente que diga que ha conocido a Jesús y sea conflictivo, le guste pelear, tiene que revisar si realmente ha conocido a Jesús. Creyente que le gusta ser codero, carbonero, chuzar a otro, decirle no se deje, no sea bobo, dígale, háblele, tiene que revisar si ha conocido a Jesús. Porque toda esa clase de enemistades Cristo las cargó por nosotros y nos reconcilió con Dios, haciendo la paz mediante la cruz. La paz que usted tiene conmigo y la paz que yo debo tener con usted, a Dios le costó la vida. Para nosotros es más fácil hacer la guerra que hacer la paz, porque es que hacer la paz cuesta la vida. Y costó la vida de Dios. Por eso es maravilloso entender estos principios de cómo Dios anexó al pueblo judío, al pueblo gentil, a la iglesia, o hizo de los dos un solo pueblo. Derribando la pared intermedia, aboliendo las enemistades, creando un nuevo hombre. Ese versículo 15 maravilloso eso, para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo y nuevo, no antiguo, nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Y cómo lo hizo? Versículo 16, porque sigue hablando en ese texto. ¿Cómo lo hizo? La cruz. Mediante la cruz. Es interesante esa obra de acercamiento. Reconcilió al hombre con Dios mediante la cruz. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios. ¿A quién? A los dos pueblos. ¿Y cómo lo reconcilió? Haciendo uno solo. Por eso es maravilloso que la iglesia, este texto muestra que la iglesia no empezó en Adán ni en el Antiguo Testamento. De hecho, el Antiguo Testamento no habla de la iglesia, empezó después de la cruz. Porque fue la cruz el instrumento para reunir los dos pueblos, hacer de los dos pueblos un nuevo pueblo. Y el versículo 16 dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. ¿Y cómo lo reconcilió? En un solo cuerpo.
¿Y cómo lo hizo? Matando en ella las enemistades. En la cruz mató las enemistades. Por eso la mayoría de hermanos conflictivos, pendencieros, no cargan la cruz de Cristo. Y Cristo nos manda todos los días a tomar la cruz de Él y seguirle. Algunos dicen, ay, esa mujer que tengo, qué cruz. Ese marido que tengo, eso no es cruz, hermanos, eso es una bendición de parte de Dios. Realmente, hermanos, vivir en la cruz de Cristo, vivir y cargar la cruz de Cristo es andar en paz con Dios, reconciliado con Dios y en paz los unos. Por amor al Señor y a su sacrificio, amémonos, hermanos. Por amor a Cristo y a su sacrificio, vivamos en paz. Por amor al Señor y a su sacrificio, seamos hermanos, vivamos como hermanos, caminemos como hermanos. Disfrutemos el privilegio de ser hermanos, porque eso es lo que dice la Biblia básicamente, y la Biblia nos manda a que disfrutemos ese privilegio, porque ya en Cristo, como leímos ya Gálatas 3, 27 y 28, los que hemos sido introducidos en Cristo por la obra de Cristo, ya no somos ni judíos, ni gentiles, ni griegos, ni esclavos, ni libres. Ya podremos hablar aquí ni venezolanos, ni colombianos, ni paisa, ni santanderianos. Somos uno. Y aquí nos llamamos hermanos. Delante de Dios, ¿cuántos profesionales hay aquí? Ninguno. ¿Cuántos doctores de la ley hay aquí? Ninguno. ¿Cuántos más altos y jerarcas? ¿Cuántos reverendos hay aquí? Solo hermanos. ¿Saben que en la iglesia llegan muchos hermanos encopetados? Que creen que porque su título no pueden agacharse, coger una escoba, un trapero y barrer. Aquí todos nos volvimos siervos. Siervos. Aquí tanto el padre como el hijo, los dos trabajan, los dos sirven. Tanto el esposo como la esposa, tanto el rico como el pobre, porque ya no hay ricos ni pobres, todos somos unos y trabajamos todos en Él, por Él y para Él, en gratitud a Él y al sacrificio que Él hizo por nosotros. Por eso dice el texto que Él hizo todo esto mediante la cruz, y mediante la cruz nos reconcilió con Dios. Vamos a segunda carta a los Corintios un momentico. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Vamos a leer el versículo que ustedes conocen muy bien, que es el 17, en adelante hasta el 19. El 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, repitámoslo todos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas. Hay hermanos en la iglesia que todavía dicen, hermanos, que yo he sido así. Mi abuelo fue así, mi mamá es así, yo soy así, somos la misma genética. Entonces hay que preguntarle, ¿su abuelo fue creyente, su mamá fue creyente? Porque parece que usted no lo es. Porque de modo que si alguno está en Cristo, ya no es igual. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios. No es obra de ustedes ni obra mía, proviene de Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo. Sí, pero por Cristo. Y gracias al sacrificio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación para vivir en paz los unos con los otros. ¿En qué consistía ese ministerio de reconciliación? Dice que Dios estaba en Cristo, allí en la cruz, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino haciendo a su Hijo pecado y castigándolo como pecado por amor a nosotros. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 20. Así que somos ahora embajadores en nombre de Cristo. Recuerde que un embajador no pone a su pueblo, a su nación en conflicto con otras naciones, sino que intercede para que vivan en paz. En paz. Por eso la Biblia nos manda en Efesios a vivir en paz, a buscar el vínculo de la paz. Mirad cuán bueno y cuán deliciosos están los hermanos juntos. Pero la pregunta, ¿cuántos están en armonía con el hermano? En unidad, en unión. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo. ¿Qué? Por favor, dice el Señor, reconcíliense con Dios. Y si nos reconciliamos con Dios, nos reconciliamos los unos con los otros. No es posible, hermano, escuchen, no es posible que usted diga que es creyente y viva enemistado con su hermano. La Biblia dice que el que vive enemistado con su hermano
no anda en luz, está en tinieblas. Es un ignorante, es un homicida y no ha conocido la verdad. Por eso es necesario que vivamos en paz. Vivamos en paz, hermanos, porque Cristo es nuestra paz. Y la paz que Él trajo a nosotros, que es el mismo, le costó a Él la vida. Para que Él viniese a su corazón y al mío, tuvo que morir primero. Para matar mi pecado, para perdonar mi pecado y hacer de mí un lugar apropiado para Él morar. Solo después de eso pudo venir a mí y estar conmigo. Y un día llevarme a estar con Él por los siglos de los siglos. ¿Cuánto le cuesta a usted pelear con su esposo o con su esposa? ¿Cuánto? ¿Cuánto le cuesta a usted pelear con su marido, con su mujer? ¿Con sus hijos, con sus padres? ¿Cuánto le cuesta? Nada. ¿Y cuánto le costó a Dios esa pelea suya con su marido y con su esposo, con su hijo, con su padre? ¿Cuánto le costó a Él? Piense eso la próxima vez que quiera pelear. Y en lugar de ser tropiezo para su esposo o su esposa, cuélguese, ahórquese, asesínese, tírese al fondo del río Negro. Eso sería mejor que ser tropiezo para su hermano. ¿O no dice eso la Biblia? Ay del que es tropiezo para su hermano, mejor que se amarre una piedra de molino y se hunda en lo profundo del río Negro. Ah, no, más hondo, en el mar es, más donde no lo puedan sacar, donde desaparezca para siempre. Porque estamos pecando y atentando contra Cristo y la obra de Cristo, que es una obra de reconciliación para con nosotros y una obra de paz. En la iglesia, en esta congregación hay hermanos pendencieros que les gusta pelear por cualquier cosa. Porque los miran, porque no los miran, porque les dicen, porque no les dicen. Hay que dejar esa manera de ser, hermanos, para darle la gloria a Dios y vivir como nuevo pueblo. Un pueblo hecho en paz. Un pueblo que fue reconciliado y ahora es el pueblo de Dios. Versículo 16, entonces vamos allá atrás de Efesios, donde estamos. Porque esa reconciliación la hizo por medio de la cruz. Unió los dos pueblos por medio de la cruz. Mató en la cruz las enemistades. Y escuche, dice, y vino. Y anunció las buenas nuevas de paz. Porque las buenas nuevas son de paz. Siempre son de paz. Para gente que vive en conflicto. Es interesante que las buenas nuevas son buenas de paz para gente que está en pelea. ¿Cierto? Por eso usted no es mensajero de Dios ni mensajero del Evangelio cuando ve a dos peleando y los anima a pelear. Usted no es mensajero de paz ni mensajero de Dios. El mensajero de paz, el que lleva el Evangelio, va y se pone entre dos que están en conflicto, intercede por los dos y hace mediador por los dos, contándoles a conocer el Evangelio de paz. Dice el versículo, y vino y anunció las buenas nuevas, las nuevas de paz. ¿A quiénes? A vosotros. Ese vosotros es gentiles. A vosotros que estabais lejos. ¿Y a quiénes más? Y a los que estaban cerca. Porque estaban muy cerca de las cosas de Dios, de las promesas de Dios, pero vivían en conflicto con los demás. Creían ser el mejor pueblo, pero a ellos vino el Señor y ellos lo mataron y unieron juntamente con el pueblo gentil para matar al Señor. Él vino al mundo. Vamos a San Juan 1, versículo 11. Un texto que ustedes conocen. San Juan 1, versículo 11. Dice la Biblia claramente, a lo suyo vino, a la creación de Él, a lo que Él hizo, a la tierra. A lo suyo vino y a los suyos, a su pueblo. Y los suyos no le recibieron. Porque Él vino realmente a nosotros, Él vino a nosotros. Él vino a lo suyo, a su creación. Él vino a su pueblo, al pueblo que Él escogió para ser la nación santa, pero no lo fueron. Pero a todos los que le recibieron, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esos todos que le recibieron, esos todos que creen en su nombre, son aquellos que Él atrajo a Él de judíos y gentiles, que ahora son miembros de un nuevo pueblo, su cuerpo, la iglesia. Porque es lo que después sigue diciendo.
Y es maravilloso entender eso, los que estaban lejos, los judíos. Es interesante que a los que estaban lejos los llamó por la predicación, a los que estaban cerca los visitó con su encarnación. Cristo vino a su pueblo encarnándose como judío, en una mujer judía, en una tribu judía, para ser judío y salvar primero a los suyos. Por eso Él se encarnó y vino a los suyos, pero a nosotros vino a través de la predicación. Una vez que se le predicó el evangelio a los judíos porque no lo recibieron a Él, y una vez que la despreciaron, Él extendió la predicación a los gentiles. Y después de 2000 años la predicación sigue entre los gentiles más que entre el mismo pueblo judío. Pero aún hay entre los judíos que siguen predicando a su pueblo, que siguen escuchando y siguen el Señor uniendo. Recuerde que en San Juan, vamos a San Juan también, capítulo 17, Él oró por nosotros. El mismo Jesús en San Juan capítulo 17 oró por nosotros. Él dice que tiene otras ovejas, otras aparte del pueblo judío que debe traer. Voy a leer el versículo 20. Dice, mas no ruego solamente por estos, está hablando por los discípulos, ¿cierto? Sino también por los que han de creer en mí, por la palabra. Es interesante, nosotros fuimos acercados por la predicación del evangelio, nosotros los gentiles. Jesús visitó a su pueblo, de hecho casi que no salió del pueblo, visitó por ahí algunos pueblos colindantes a judíos. Y recuerden que por allá se acercó a un pueblo gentil y una señora se le acerca, Señor, por favor, salva a mi hija. Y esa mujer gritaba y Jesús como que se hacía el sordo aparentemente. Y los discípulos dicen, Señor, ¿no escuchas la cantaleta de esta mujer que no deja de gritar que la ayudes? ¡Ayúdala! Y Él dice, no fui enviado a los perrillos, sino a los judíos, a los hijos. Entonces la mujer, cuando escucha eso de hijos y perros, dice, Señor, sí, pero los perros comen aún de las migajas que los hijos dejan caer de las mesas. Y Jesús dice, grande es tu fe, ve, que se ha hecho como tú quieres. Porque Él tenía un plan, llamar al pueblo gentil después de haber llamado al pueblo de Israel. No solo a través de la visitación que Él hizo, sino también a través de la predicación de sus discípulos. Pero después, Él está orando antes de morir. Dice, no solamente oro por estos que tú me diste y he comisionado para llevarlos, sino también oro por los que han de creer en mí, por las palabras de ellos. Porque es un llamado a través de la predicación. Es un texto en el 17, ¿cuál es? No lo subrayé. El que dice que no solamente oro por esto, sino por los que han... Hay otro. No lo subrayé. Bueno, está por ahí. Porque en el versículo anterior, el Señor dice que no solamente no ruega por el mundo, sino solamente por los que le has dado del mundo. Está bien, hermano, gracias. ¿Por qué? Porque son solo aquellos que el Señor le dio, no todo el pueblo. Y usted y yo debemos sentirnos privilegiados de haber conocido a Jesús. Y en respuesta a ese privilegio, servirle por amor 24 horas. No cada 8 días, ni cada vez que le quede tiempo, sino 24 horas donde quiera que esté, servirle al Señor y vivir para Él y hacer todo para la gloria de Él. Y cada vez que haya el privilegio de reunirse, reúnanse para seguir creciendo. Es interesante cómo Jesús enviaba a sus discípulos, el mundo los exprimía, pero Él los volvía a reunir para volverlos a llenar y volverlos a enviar. El hermano que no se reúne no se llena, porque si algo que lo llena a uno es estar congregado con los hermanos, ver al hermano y aprender juntamente con el hermano. Por eso se hizo el salón de clase. Este es un salón de clase donde hay un maestro y hay alumnos y compañeros. Aprendemos todos juntos. Y seguimos repitiendo el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos. Allí hay bendición y allí hay vida eterna. Y es un privilegio realmente disfrutar esa bendición de parte de Dios. Entonces, Él anunció, vamos a Efesios otra vez. Él anunció las buenas nuevas, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Dice el versículo 17.
Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hizo así? Versículo 18. Porque por medio de Él y solo de Él, tanto los unos como los otros, tanto judíos como gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Volvemos a repetir aquí San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Cristo Jesús. Usted no va a ir al cielo por pertenecer a la iglesia bautista La Vid, ni a ninguna iglesia de ninguna clase, ningún rebaño. Solo por si está en Cristo Jesús. Por eso es interesante, Él fue el que vino y pagó el precio de los dos pueblos. Él fue el que reconcilió los dos pueblos y Él fue el que hizo un nuevo pueblo de los dos pueblos. Él fue y lo hizo en la cruz, cargando las enemistades de los dos pueblos, perdonando a los dos pueblos y uniendo a los dos pueblos por medio del Evangelio. Y el versículo 18 da una razón contundente por qué debía ser así. Porque por medio de Él y solo de Él, los unos y los otros, judíos y gentiles, tienen entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Cuántos de ustedes tienen acceso directo a Dios, hermanos? Gloria a Dios por los que son creyentes ya. Los que no dicen amén, arrepiéntanse por favor, para que puedan hablar con el Padre cara a cara por medio del Hijo. Y si hay alguno esta mañana que aún no tiene esa libertad, que necesita ídolos, que necesita religiones, que necesita árboles, el canto de los pájaros para acercarse a Dios, Dios le dice hoy que el único medio para acercarse a Él es Cristo Jesús. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros, uno solo, y es Cristo Jesús, el que pagó, reconcilió y unió. Si alguno de ustedes cree en la Virgen María, siga creyendo en ella. Y el pueblo de Dios que no cree en ella, empiece a creer. No para adorarla, sino para vivir como ella, porque si hay un modelo de vida cristiana en la Virgen María. Una mujer que estuvo dispuesta a hacer la voluntad de Dios, a pesar de que podía morir. Que fue capaz de hacer la voluntad de Dios, sabiendo que su propio prometido la podía dejar y abandonar, y quiso hacerla. Quiso hacerlo. Sabiendo que sus padres la podían entregar a la muerte porque era embarazada sin estar casada. Pero él fue capaz de decir, hágase en mí como sea tu voluntad. Y fue una mujer a quien Dios le habló por primera vez, pero no se enojó con su marido, porque después Dios empezó a tratar fue con su marido. Una mujer que cuidó a sus hijos, estuvo con ellos en toda circunstancia. Y una mujer que siguió a Jesús, honró a Jesús y se sometió a la persona que Jesús le entregó para que la cuidara. Y la historia dice que murió al lado de Juan, y hecho Juan la enterró. Miren, hermanos, darle honra a los hombres de Dios es un gran privilegio y es una orden de Dios, pero adorarlos solo al Dios que vive por los siglos de los siglos. Hay un solo hombre digno de ser honrado, adorado, a quien se le deben besar los pies, las manos y todo el cuerpo, y es a Cristo Jesús, al único, y por el que hay que morir si es necesario para disfrutar la vida que Él nos dio por su sacrificio en la cruz. Por medio de Él, los unos y los otros, judíos o gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Vamos al libro de Hebreos un momentico. Hebreos capítulo 10, sin perder Efesios, por favor, porque volveremos ahí. Es nuestro texto base y ahí estaremos. En Hebreos 10 hay una exhortación para el pueblo de Dios, para el pueblo que se aparta, para el pueblo que peca y le da miedo volver a Dios y siente como ganas más bien de volver al mundo. Yo le hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes han sentido ganas de volver al mundo en lugar de seguir con el Señor? Echen la mano. Más de uno, y algunos por mentirosos y por pena no le hacen la mano. Alcen la mano, no les dé pena. Cada vez que usted toma decisiones de hacer lo que el mundo hace, usted abandona a Dios y vuelve al mundo. Cada vez que prefiere irse un domingo a piscina, a paseo, en lugar de ir a la iglesia, está actuando como el mundo. Porque el mundo tiene el domingo para paseos y para piscinas, y no para el Señor. ¿O no es así? Que prefieren hacer cualquier trabajo en la casa el domingo en lugar de hacerlo cualquier de la semana. Prefieren que darle mal a Dios
y no a sus patrones. Honren a Dios si quieren ser honrados. No se avergüencen de Él para que Él no se avergüence de ustedes. Miren, Él nos hace una exhortación para entrar a su presencia gracias a la libertad que tenemos para entrar. En Hebreos 10, por favor, vamos a leer el versículo 19 en adelante. Los versículos anteriores nos están diciendo que ya fuimos perdonados, que estamos en paz con Dios, que no le debemos nada a Él. El versículo 16 voy a leer, le dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. La conclusión es que si usted ha creído en Cristo, Dios ya lo perdonó por los siglos de los siglos. ¿Qué deudas tiene un creyente con Dios? Ninguna. En Cristo todo ha sido pagado. Pasado, presente y futuro ha sido cancelado en Cristo Jesús. Por eso usted tiene vida eterna y es hijo de Dios, y Dios mora en usted, porque Dios no moraría en una persona que no ha sido perdonada y cancelada su deuda. Pero por cuanto fue cancelada la deuda mía y la tuya, Cristo mora en nosotros por su Espíritu. Somos templo del Espíritu Santo, somos parte del cuerpo de Él. Y como ya fuimos perdonados, entonces nos dice: así que hermanos, versículo 19, con más tranquilidad, ternura. Así que hermanos, teniendo libertad, gracias a Cristo Jesús y a la obra de reconciliación que Él hizo, teniendo libertad para entrar ¿a dónde? En el lugar, propiamente en la presencia de Dios, por la sangre de Jesucristo que ya fue vertida, ya fue derramada, ya nos limpió. Por el camino nuevo. ¿Cuál es el camino nuevo? Que es el hombre nuevo, el cuerpo nuevo, es Cristo Jesús. Por el camino nuevo y vivo, porque fue ofrecido vivamente y está vivo por los siglos de los siglos, que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne, la carne de su Hijo. Y teniendo un gran sacerdote, ¿cómo se llama? Cristo Jesús, sobre la casa de Dios, que no está ofreciendo sacrificios porque ofreció uno solo para siempre y ahora está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. ¿Cuál es la orden que Él nos da? Acerquémonos, versículo 22. Acerquémonos, ¿cómo? Con un corazón sincero. Así, acérquese sinceramente. Dios, no con hipocresía, no con falsedades. Si llegó sucio, acérquese con confianza: Señor, me ensucié, Él te limpia. Acérquese con confianza, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, convencido realmente que tiene acceso a la presencia de Él, convencido que Él te va a recibir. Recuerde lo que dice Hebreos 11:6. ¿Qué dice? Hebreos 11:6, ¿qué dice? A ver. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, si usted se va a acercar a Dios, tiene que creer dos cosas, dos cositas. Una, que Él es real, que Él existe, que Él está ahí. Y dos, que Él va a galardonar a los que le buscan. ¿A quién disciplina Dios? ¿A los que se acercan a Él o a los que se alejan de Él? ¿A los que le buscan o a los que le rechazan? Entonces, ¿dónde hay más virtud para un creyente? ¿En alejarse de Dios por su pecado o en acercarse a Dios en su pecado? Hermano, no importa la situación en que usted esté viendo, acérquese a Dios, acérquese, porque la sangre de ella fue derramada, usted ya ha sido perdonado y Dios tiene todo el deseo de limpiarte. Por eso la Biblia dice: si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Y antes que usted se acerque a Dios, el Hijo ya ha intercedido por usted y el Padre ya te ha limpiado. Y solo tiene la esponja en la mano y el trapito sequito para decir: venga, hijo, te limpio, venga para acá. No va a tener la cara de ogro que nosotros como padres tenemos cuando nuestros hijos le embarran, y con una vara en la mano: venga para acá, que vamos a arreglar. No, porque su hijo ya calmó su ira, ya calmó su rostro enojado, y ya no hay ira en Dios para sus hijos, porque su hijo calmó su ira. Y Dios está en paz contigo y quiere que usted esté en paz y en confianza con Él. Es maravilloso que se acerque creyendo que Él es galardonador de los que le buscan.
Por eso es maravilloso mirar ese texto. Acérquese con corazón sincero. Versículo 22 de capítulo 10. En plena certidumbre de fe. ¿Y cómo más? Purificados los corazones de mala conciencia. Acérquese realmente, aunque usted y yo tenemos a veces mala conciencia, o sea, mal conocimiento, acerquémonos porque Dios cambia ese conocimiento, renueva nuestra mente con la palabra de Dios y hace que realmente tengamos buena conciencia. Y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Y cuál es el agua pura que lava nuestros cuerpos? Aquí está todo. Hay un mal hábito entre nosotros. Y voy a hacer la pregunta y quiero que con seriedad responda. ¿Cuántos de ustedes tienen como hábito leer la Biblia los domingos antes de venirse al culto? Claro, porque como la mayoría vamos para el culto, entonces ¿para qué limpiar nuestras vidas antes de irnos para la iglesia si en la iglesia hay palabra de Dios? Pero Dios dice, lávense antes de acercarse a mí. ¿O no es así? ¿Cuál debería ser el día que más debemos acercarnos a la Biblia? Este día, que vamos a reunirnos con los hermanos y venirnos limpiecitos. Pero, ¿cuál es el día en que por lo general los creyentes pelean más con su esposa, con sus hijos? El domingo. Porque no se levantan, porque está haciendo pereza, porque nadie desayuna rápido, porque no está el almuerzo. Y llegamos a la casa después del culto con hambre y no está el almuerzo y empiezan a pelear los unos con los otros. ¿Y para qué fuimos al culto? Para llegar con hambre. Y los hijos reclaman, mamá, que hay comida, pero se sientan a ver televisión y no ayudan a nada. El marido, amor, ya está el almuerzo, pero es la mujer solo la que está en la cocina. Pero en el culto parecen angelitos que han ocultado sus cachos y sus rabos. Y no se han acercado al Señor con sinceridad, ni con corazón limpio, ni con una conciencia correcta. Menos mal que eso no sucede aquí, eso sucede en Valledupar, ¿cierto? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y mantengamos sin fluctuar, firme, ¿qué? La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. O sea, vivamos realmente como hijos de Dios, como un pueblo distinto, que tiene leyes distintas y que va a vivir en un mundo distinto a este por los siglos de los siglos. Por eso, hermanos, qué maravilloso es mirar eso, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por eso, hermanos, si algún impío le dice, se acerca a usted, ore por mí, que Dios lo escucha más a usted que a mí, dígale amén y así es. ¿O no es así? Así es. Pero explíquele el evangelio y dígale, quisiera tener el privilegio que tengo de acercarse a Dios como yo lo tengo. Quisiera realmente ir a Dios y hablar solo sin usar un intermediario ni alguien que ore por ti en la tierra. Conozca a Jesús, acepte a Jesús y podrás entrar a la presencia de Dios tranquilamente. Hay impíos que dependen de nosotros y nosotros nos encanta que ellos dependan de nosotros en lugar de ponerlos a ellos a depender de Dios. Si a usted le encanta que un impío dependa de ti, usted está pecando porque está tomando el lugar de Cristo, que es el único mediador entre Dios y nosotros. Si te llama para orar por ti, maravilloso, porque eres sacerdote, pero no sumo sacerdote. Entonces dile, puedes conocer a uno mejor que yo. Yo soy sacerdote, pero quiero que conozcas al sumo sacerdote. Y hables directamente con Dios. Él hizo todo ese trabajo. Él hizo todo ese trabajo por amor a nosotros. Vamos al versículo 19. El tiempo aquí no corre demasiado rápido. Porque era como dice el hermano Orlando, nunca salgo de un versículo, ¿cierto, hermano Orlando? Eso es común el pastor Javier, no salga de un texto todos los domingos. Versículo 19, vamos allí. A mirar la nueva posición de los gentiles. Del 19 al 22 está la nueva posición de los gentiles, la nueva posición del pueblo gentil. Antes estaba diciendo que éramos paganos, perros allá, sin Dios, separados, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero gracias a Cristo y a la obra de Cristo hecha una sola vez y por los siglos de los siglos, el versículo 19 entonces empieza a mostrar la nueva posición de los hijos de Dios. Ya no somos unos miserables. Ahora somos gente que ha alcanzado misericordia.
Ya no somos unos pordioseros, ahora somos hijos de Dios. Mire lo que dice el versículo 19. Así que empieza a dar la lista de lo que somos ahora. ¿Ya no sois qué? Extranjeros. La palabra extranjeros, ya no sois extranjeros, es que el pueblo gentil ya no es tenido como otro pueblo. Como otro pueblo. Es triste ver cómo nosotros a veces nos despreciamos. Allá, ellos son los pentecostales, ellos son los cuadrangulares, ellos son los tatal. Si una de esas personas ha conocido a Jesús, ese es hijo de Dios. Ese es tu hermano. Y no debes tratarlo como el extranjero. Si sabe menos que usted, lo necesita usted. Si sabe más que usted, usted lo necesita a él. Pero somos uno en Cristo Jesús. Allá afuera hay gente que no conoce lo que nosotros conocemos, pero conocen a Jesús y es suficiente para que tenga vida eterna. Muchos de nosotros conocemos mucho y lo único que nos sirve es para menospreciar a los que no saben. Pero aquellos que saben tan poquito y solamente conocieron el Evangelio y conocen a Jesús, les es suficiente para que disfruten la gracia de Dios por los siglos de los siglos. El pueblo judío se jactaba de tener la ley, de tener los profetas, de tener al Mesías, de tener las promesas de Dios, pero menospreciaban a todo el mundo. Y cuando vino Jesús, ¿también lo menospreciaron? A él. Pero qué bonito el pueblo que conoce a Jesús y sabe que en el pueblo de Jesús no hay ni bautistas, ni pentecostales, ni cuadrangulares, sino sencillamente hijos de Dios, hermanos en la fe. ¿Amén, iglesia? Amén. Así que tenga cuidado cómo trata a los hermanos de otras congregaciones que saben que han aceptado a Cristo. Así ignoren la mayoría de la teología que nosotros conocemos, porque no somos salvos por teología, sino por estar en Cristo Jesús. Y esa es una obra que no hicieron los hombres, es una obra que hizo Cristo en la cruz por todos nosotros. Así que ya no sois extranjeros, ya no sois contados como un pueblo que no era pueblo. Ahora este pueblo recibe los beneficios y los tratos de gente conocida. Vamos a San Juan 10, que es el texto que tengo en mente y tenía en mente hace rato, donde Jesús estaba orando por otros. San Juan 10, versículo 15 y 16. Regalen unos minuticos hoy de más. San Juan 10, 15, 16. Voy a leer del 14. Jesús dice: yo soy el buen pastor. ¿Cuántos buenos pastores hay? Uno. ¿Cómo se llama? Jesús. Todos los demás somos ayudantes. Malos ayudantes, pero Él es el buen pastor, a quien usted debe conocer y a quien usted debe seguir y a quien realmente debe honrar y respetar, obedeciendo las Escrituras. Yo soy el buen pastor y como buen pastor conozco mis ovejas y las mías me conocen. Es una alegría que a mí como ayudante del Señor me ayuda. Señor, tú las conoces, tú sabes quiénes son, yo no. Yo apurado sé que yo soy tu hijo. Porque en los rebaños de Dios hay muchos que aparentan ser y no lo son. Y hay otros que aparentan no ser y lo son. Pero Él dice: yo conozco las mías, así que no se preocupe. Y las mías me conocen. Así que si usted es oveja del Señor, siga al Señor y no al mundo. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Y está hablando con judíos. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño. Y habrá un pastor. Recuerde que no todos los judíos son ovejas del Señor. El mismo Señor les dijo: ustedes no son mis ovejas. Ustedes son hijos del diablo. Les dice a un buen grupo de judíos. Si fueran ovejas mías, me oirían. Si fueran ovejas mías, me seguirían. Pero por cuanto no soy ovejas mías, le dice: Señor, ustedes quieren matarme. Y Él está hablando en este contexto a líderes judíos que lo aborrecían. Yo tengo otras ovejas. Y es maravilloso mirar ese texto y disfrutar la gracia de Dios, de ser oveja de Dios y conocerle a Él y seguirle. Ya no somos extranjeros. Somos pueblo conocido. Y es maravilloso. ¿Cuántos de ustedes eran extraños en la familia de su esposa y de su esposo?
¿Y ahora? También. Ay, no entró por la puerta, hermana, no entró por la puerta. Pero ahora es interesante que debemos considerar al otro como familia, ¿cierto? Le dice el hermano Diego, la hermana Diego tienen 3 hijas, ¿cierto? Pronto tendrán 3 hijos. Ya tienen uno. Ya tienen uno. No tuvieron varones naturales, pero ahora les toca tener hijos varones adoptados, ¿cierto? ¿Ya le dicen hijo o no? No, pero lo cuidan como hijo, que es lo mismo. ¿Cierto? Un extraño en casa que ya no es extraño, ahora es hijo. Hijo yerno. Hijo nuera. Amén, por eso sí, amén, por ese hijo que no llega. Gloria a Dios. Ya no son extranjeros, ya no somos extranjeros, ya no somos ¿qué? Advenedizos. ¿Qué es un advenedizo? Un forastero, un peregrino, un nómada, uno que va pasando, uno que no habita conmigo. Ese es un advenedizo. El pueblo gentil ya no es advenedizo, ya puede llegar y quedarse. Ya es parte de la familia. Ya Dios te trata como hijo, te atiende como hijo, te escucha como hijo, te recibe como hijo. Y aunque usted se acerque a Él como siervo, Él nunca le va a tratar como siervo, te va a tratar como hijo. Pero usted siempre va a acercarse como siervo y Él te recibirá como hijo. Es maravilloso disfrutar ese privilegio. ¿Recuerden la historia del hijo pródigo? Como el hijo pródigo, siendo hijo, se apartó, pero cuando volvió en sí se dio cuenta que los siervos eran tratados como hijos y él, que era hijo, era tratado como un mendigo, como un extranjero, como un advenedizo, no como un hijo. Y comía, ni siquiera comía comida como una persona normal, sino como un animal. Y dijo: en la casa de mi padre aún los siervos son tratados como hijos. Volveré y le diré a papá: papi, no me recibas como hijo, recíbame como siervo. Y llegó como siervo, pero fue recibido como hijo. Qué maravilloso es poder acercarse a Dios en la obra de Cristo y en Cristo Jesús, al Padre. Porque ninguno que se acerca al Padre como en Cristo será despreciado, ni rechazado, ni tratado de una manera distinta a lo que debe ser tratado y como Dios trata a su propio Hijo, a Cristo Jesús. Entonces en Efesios es claro en este texto donde dice en el capítulo 2: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ya no sois extraños ni raros. ¿Ahora qué somos? Ahora somos conciudadanos. Esa palabra conciudadanos es que ahora somos parte del pueblo que le pertenece a Dios. Tenemos una ciudadanía con usted, usted conmigo y en la misma. Somos cielenses ahora, del cielo. ¿Ya han escuchado ese término? Somos cielenses del cielo. Aunque vamos allá un ratico nomás. Cielenses. Por eso, hermanos, el pueblo del cielo come la comida que viene del cielo. La palabra de Dios. ¿O no es así? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios de arriba. Los hijos de Dios comen la comida que viene de Dios. En cuanto a la prioridad, la palabra de Dios. Y en cuanto a la comida física, lo que Dios quiera darnos. Y decimos amén. Ay Dios, ahí se ven los gustos de ustedes. Es complicado el ministerio de la cocina, especialmente porque cada uno quiere comer como quiere comer y no como se debe comer. Uno de los problemas es que cada uno quiere hacer en la cocina lo que quiere y cada uno quiere degustarse con su paladar sin pensar en el otro. El hijo de Dios no come lo que quiere, come lo que Dios le da y dice gracias y amén. ¿O no es así? ¿Y cuánta de la comida que Dios da es buena? ¿Y por cuánta de ella hay que dar gracias? ¿Y por cuánta de ella usted da gracias? ¿Y cuánta menosprecia? Piensen si son realmente del cielo. Y si somos, entonces hay que tomar decisiones de vivir como tal, porque realmente somos conciudadanos. Y dice, ¿conciudadanos de quién? De los santos, porque somos de la nueva ciudadanía, creados en un nuevo hombre, santo y perfecto, que es Cristo Jesús. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. Poquitos,
hermano. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. Si está en Cristo Jesús, usted es santo. Solo que ahora debe empezar a aprender a vivir santamente, que decir, perfectos, sin mancha y sin arrugas. Si están en Cristo son sin mancha y sin arrugas. Solamente queremos aprender a vivir así, en esa obediencia. Y dice el versículo 19, termina diciendo, no solamente con ciudadanos de los santos, sino también ¿qué? Miembros de la familia. ¿Qué es la iglesia? ¿Una religión o una familia? Familia. ¿Y usted qué pertenece? ¿Una familia o una religión? Familia. Y entonces, ¿por qué se congrega cada 8 días con su hermano y no lucha a buscar encontrarse con ellos todos los días? Cuénteme, a ver, ¿por qué? Porque los religiosos se reúnen cada 8 días. La familia se reúne todos los días, ¿o no es así? Si nos reuniéramos con el liderazgo y haríamos culto lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, la mayoría de ustedes serían enemigos nuestros. Pero la verdadera familia se reúne todos los días y un lugar especial, un día especial para reunirse todos al fin y al cabo. Usted debe estar todos los días en contacto con sus hermanos y de alguna manera reunirse con los más cercanos, aunque sea en casa. Dios nos ha dado un día especial para reunirnos todos. Pero eso indica que en casa debe reunirse. ¿Se reúne usted con su esposo y sus hijos? ¿Se reúne usted con sus hermanos cercanos de vez en cuando, entre semanas? Eso hace la familia. La familia no se visita cada diciembre, ni en las fiestas de las madres, ni en los padres, ni en los cumpleaños. La familia se cuida, se visita y se atiende todos los días. Por eso somos conciudadanos y miembros de una familia. ¿Cuál familia? Algunos de ustedes están alegres de ser de la familia Pérez, de la familia Echevarría, pero no se gozan de ser de la familia de Dios. ¿Cuántos de ustedes cuando le preguntan de qué familia es, lo primero que dicen, somos de la familia de Cristo? ¿Cuántos? A ver. Mencionan su apellido primero. El apóstol Pablo decía cuando le preguntaban quién es, soy siervo de Cristo. Primero, siervo de Cristo, miembro de la familia de Dios, ciudadano de los cielos y habitante de Río Negro. Qué buena presentación, ¿cierto? Para darle la gloria al que está sentado en el trono antes que a las cosas de esta tierra. Paremos aquí. Nos faltan los versículos 20 y 21 y 22 para terminar el sermón. Pero Cristo es el que nos unió a todos y el que hizo de los dos pueblos un solo pueblo, del cual somos miembros nosotros. Somos la esposa amada del Cordero. Somos la iglesia de Cristo e hijos de Dios por siempre. Gracias, amado Padre, por tu obra perfecta en la cruz. La obra que tú hiciste por medio de tu Hijo, bajo la operación de tu Santo Espíritu y conforme a las Escrituras. Y gracias por darnos el privilegio hoy de ser parte de ese nuevo pueblo, hecho de judíos y gentiles, hecho en el tiempo indicado y de la manera que estaba establecida, a través de Cristo Jesús y por medio de la cruz, reconciliando a todos los pueblos, matando las enemistades y haciendo de los dos un solo pueblo, haciendo la iglesia el cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero. Nos gozamos, Dios, de que tú estés en nosotros, que nosotros estemos en Cristo y que tengamos acceso directo a ti para hablar contigo y para escucharte al abrir las Escrituras. Doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Y clamo, Dios, para que si hay alguno que duda de haber conocido a Jesús, hoy tú te manifiestes a Él. Te dé la fe que necesita para creer que es un pecador, pero que Cristo murió por él. Que pueda creer que Cristo pagó, se sacrificó, murió y resucitó para darnos vida eterna, y que el que cree en ti por la obra tuya es salvo. Y que hoy pueda llamarte a ti Padre y tú lo llames a él Hijo o a ella Hijo. Gracias por darnos a nosotros este placer y este privilegio. Nos gozamos en ti y nos encomendamos en tus manos con gratitud. En el nombre de Jesús. Amén.